Cuando llegué a Chile hace 12 o 11 años atrás, lo que más me sorprendió de Chile era que había créditos hipotecarios. Porque venía de Argentina, un país donde no teníamos crédito hipotecario y ni siquiera podíamos comprar dólares. Uno de mis objetivos cuando llegué fue, quiero tener un primer departamento, quiero poder tener ese sueño de tener un departamento o casa propia o para inversión, algo que no lo podía hacer en Argentina, que para mí en Argentina, como con 25 o 26 años, era prácticamente imposible. Así que bueno, vamos a hablar de inversión inmobiliaria, que es uno de los temas que más me motiva, uno de los grandes aprendizajes que tuve también en Chile, porque todo lo fui aprendiendo acá. Y estoy con otro argentino que también se fascinó por el mundo inmobiliario en Chile, Lucas Financiero en Instagram. ¿Cómo andamos? Lucas Finanzas. Lucas Finanzas, perdóname. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, bien. Ya, decilo de vuelta para que quede ahí bien anotado tu Instagram. Lucas Finanzas. @Lucas Finanzas, perfecto. Es que yo te conocí, me acuerdo, y te anoté rápido y puse Lucas Financiero en mi teléfono y ahí me quedaste. Muchos se confunden, sí. Tenés varios departamentos, invertiste en el mundo inmobiliario, es algo que te motivó, igual que a mí, yo creo, porque venimos de esta Argentina donde no teníamos las posibilidades que hay en Chile. Y esto se llama lo que no te enseñaron en el colegio, así que, ¿qué no te enseñaron en el colegio, Luqui, que nos podés compartir? Yo creo que en el colegio nos enseñan a ser empleados. ¿Sí? Muchas veces, no sé si habrás escuchado, pero el tema es que el colegio te forma para ser empleado, no para ser inversionista, para ser emprendedor, para tener lo tuyo, tu negocio. Porque el colegio se hizo después de la Revolución Industrial en Europa, en Francia, en Inglaterra, y se hizo para formar empleados obedientes. O sea, lo que uno necesitaba en esa época era una fábrica que produzca de forma eficiente. Entonces, si te fijás, es muy loco, pero en las escuelas vos tenés timbres que suenan como para marcar la hora, tenés que formar fila, tenés una autoridad vertical, tenés un montón de cosas. Incluso los que crearon el sistema decían abiertamente que era para disciplinar a gente que sea obediente y eficiente para las fábricas, justamente. O sea, lo que no te enseñaron en el colegio es justamente por ahí a crear empleo, sino a ser un buen empleador, un buen empleado, un buen seguidor. Exactamente. Te enseñan eso. Y a mí me hizo el clic. Yo me acuerdo de chico, mi papá trabajaba muchísimo. En el fondo no llegaba a casa a la noche. Yo ya estaba dormido. Cuando llegaba me daba un beso y me acuerdo que me hacía el dormido. Y lo que me hizo el clic fue cuando él cumplió 49 años. Me acuerdo que lo echaron del trabajo. Y obviamente nadie lo quería contratar. Ya estaba viejo en ese sentido. Y él había hecho toda su carrera, había sido todo el camino perfecto de estudiar, salir de la universidad, trabajar, ir ascendiendo en la empresa y demás. Y a esa altura como que su vida cambió y de repente no se dio cuenta de que buscaba trabajo 1, 2, 3 años y nadie lo quería contratar. Y ahí yo dije, hay algo mal en este camino. Me hacía mucho ruido todo ese tema. Es que a veces cuando los ven de esos 50 años, yo trabajaba en una empresa multinacional muy grande y a los que tenían más de 50, o sea, coloquialmente, o sea, horrible lo que voy a decir, pero le decían los dinosaurios. Y eran muy poquitos, porque en verdad el promedio de todos los empleados era alrededor de 30. Entonces, muchas empresas ya no contratan gente por ahí mayor de 50, mayor de 60, pues los ven viejos. Y estadísticamente hoy vamos a vivir hasta los 100, 120 o incluso 150 por ahí los que están haciendo hoy. Y que a los 50 o 60 dejen de conseguir trabajo, igual es difícil. Sí, y es muy loco que en el colegio como que te condicionen a eso, como, o sea, si vos querés tener tu empresa, tu emprendimiento, invertir, educación financiera, no te enseñan nada de esos temas. De hecho, la gente sale del colegio sin saber usar la tarjeta de crédito. Justamente los bancos salen ganando más por la gente que no sabe usarla, que no paga el facturado. O sea, claramente. Exacto. El negocio de las tarjetas de crédito está justamente en los deudores y en los que no la saben usar. Sí. Y no el que la usa correctamente, porque el que la usa correctamente se puede financiar hasta 45 días totalmente gratis. Y ganar puntos, premios y demás. En cambio, el que la usa mal termina pagando un interés rotativo de 50%, que es más caro que un crédito de consumo, que es el interés más caro. Si tuvieras que sumar una materia al colegio, entonces, ¿qué aportarías? Emprendimiento. Claramente. Emprendimiento, inversiones, educación financiera. Porque hay algo que, bueno, a mí yo siempre digo que el libro que me voló la cabeza fue Padre Rico, Padre Pobre. Yo creo que tenemos mucho en común la gente que nos gusta la inversión inmobiliaria, que ese libro, que en el fondo tiene el concepto, uno de los conceptos claves es el tema de que el empleado primero paga impuestos y después gasta sobre lo que le queda. En cambio, el empresario
primero gasta y deduce todo y al final paga impuestos sobre la real ganancia. Ok, a ver, dame un ejemplo para que lo terminemos de Un materializar. ejemplo, por ejemplo, yo tengo empresa y mi camioneta, es una pick-up, está a nombre de la empresa. Entonces, cuando compré la camioneta, la compré sin IVA. La compré deduciendo impuestos, pues es un gasto. Ya bajaste un 19% del, Ya bajé del, un valor 19%. del valor del mercado. Exacto. Y después, encima, deduzco impuesto a la renta. Ahí tenés otro, depende de la época, pero 12%, pongámosle, que está deduciendo. Y después no solamente de eso, también de benzina, mantenciones, tag, seguro, todo. Todo eso tiene, a mí me sale bueno, no se suman los porcentajes, pero Sí, ok. si se sumaran para hacerlo fácil, sería casi un 40% más barato. Es una locura. Y la camioneta, sí, la uso yo, está a nombre de la empresa, sí, está relacionado con el giro de la empresa, hay cosas técnicas que Y tampoco quiero que me persiga el Servicio de Impuestos Internos. Exacto, la usás para trabajar. La uso para trabajar, pero hay un montón de gastos que el empresario deduce primero y después paga impuestos sobre lo que le queda. No sé, la oficina, los muebles de la oficina. El teléfono, cuando te compras el último teléfono, yo por ejemplo lo pasé con factura y también eso también lo deduje. El computador, todo lo que... Hay un montón de cosas que uno puede relacionar al giro del negocio y hace que termines no pagando IVA, hay un montón de beneficios fiscales que hacen que el empresario tenga ventaja. Siempre corre con ventaja el empresario, el emprendedor sobre el empleado. Y es una locura porque no te lo enseñan en el colegio, no te lo enseñan en ningún lado. Y de repente te chocas con el mundo real y te das cuenta de que hay beneficios que obviamente nadie dice en voz alta. Porque si vos tenés un beneficio, que podés comprarte una camioneta a mitad de precio y con el seguro pagándolo a mitad de precio, las mantenciones, el TAC pagándolo a mitad de precio, no voy a salir a gritarlo para que todo el mundo lo sepa, ¿no? Porque es lo más normal. Yo igual lo contaría, o sea, bueno, de hecho acá lo estamos contando para que también otras personas lo puedan aprender. ¿Qué cualidad es la que define por ahí a un buen emprendedor o a un buen empresario? Yo creo que hay todo un tema de mentalidad, que también sale mucho, uno viene mucho del colegio programado con esa mentalidad de comprarte apenas puedas tu casa, tu autito, para pertenecer, para que el vecino te vea con el auto 0 kilómetros, viviendo en un buen lugar, una casa recién comprada, nuevita, con pastito. Y todo eso para mí es, en el fondo, es contrario a la mentalidad que yo fui aprendiendo, que es la mentalidad de postergar el premio. De que el premio esté al final, que sea el fruto de un proceso y de un camino. O sea, si vos me preguntabas a mí, Santi, ¿a vos te gustaría tener una casa con orilla de lago y una cancha de tenis y una de pádel? Me encantaría. O sea, me encantaría. ¿Me la puedo comprar ahora? Podría comprármela. Pero ¿qué implicaría que yo hoy me compre esa casa y no la postergue y la deje como un fruto futuro del resultado de mis inversiones? Posiblemente te implicaría estar trabajando 12 horas por día, 2 semanas de vacaciones al año, permiso con el jefe para salir más temprano, para ir, no sé, a la comunión de tu hijo. Hoy invertir es fácil con XTB. Accede de tu celular a acciones internacionales sin comisión. Puedes crear tu propio plan de inversión e empezar con montos pequeños. Una plataforma simple, confiable y segura para dar tu primer paso. XTB, donde tu dinero trabaja. Exacto, tendría que trabajar mucho más duro para poder mantener esa casa y para poder mantener ese estatus que estoy vendiendo, porque no es solamente un gasto inicial, después es mantención. O sea, todos los meses. Y esto es otro concepto que es de Padre Rico, Padre Pobre también, no es mío, que es el de la carrera del hámster, de la carrera de la rata. La rata. En el fondo uno va, para pertenecer, va comprando estatus, ¿sí? Y después tiene que pagar todos los meses el costo de ese estatus y correr cada vez más rápido, porque la rueda gira cada vez más rápido. Entonces uno tiene que pagar la tarjeta de crédito y se endeuda y le suben el sueldo y sube el gasto y después se vuelve a endeudar y entras en esa rueda infinita. Se va ampliando el circo. Yo siempre digo como que a veces cuando empezamos a ganar más, empezamos con este estilo de inflación, de estilo de vida, donde empezamos a agrandar el circo y al final tenés un auto más caro, te sale más cara la mantención. Empezás a agrandar la casa y también los impuestos también son más caros. Agrandar el circo tiene esa... Exacto. Y yo tengo, para evitar eso, yo tengo 2 reglas. ¿Sí? La primera es que no me compro algo que no pueda comprármelo cómodamente y pagar 5 veces su valor. Ok. O sea, aplica, por ejemplo, a un teléfono. Si te vas a comprar un iPhone, si vale $1.000, tengo que tener $5.000 para poder comprarlo y ahí Exacto. Sí me lo voy a comprar. Exacto. Y para comprarme una casa que vale 20.000 UF, tengo que tener la posibilidad de comprarme una casa que vale 100.000 UF. Y estar cómodo, ojo, estar cómodo.
no que sea lo que tenés. Que sea lo que tenés y que te sobre algo de emergencia. Claro. Es que hilando un poco lo que hablabas de la carrera de la rata y lo que decías al principio del colegio, entramos en una carrera de la rata muy temprano, entramos de estudiante, de colegio, a universitario, a empleado, a tener que mantener la casa, a tener que mantener el auto. Empezamos en esa carrera de la rata que como que se va agrandando como una bola de nieve y nos quedamos presos. Y pienso lo que contabas de tu papá, que de repente, o también le pasó al mío, a los 50 años quedarse sin trabajo por X o por B. Y de repente tenemos un circo súper grande de mantener. Y es, ¿cómo hacemos? Exacto, los costos fijos son altísimos y entras en esa dinámica y es muy difícil salir. Es un camino de ida. O sea, una vez que uno va ampliándose y que va entrando en esa, la deuda te va corriendo y te obliga a correr. Te obliga a correr en la rueda. Me contaste de 2 reglas. La primera era poder pagarlo hasta 5 veces. La segunda regla. La segunda es que si aumentan mis ingresos, no aumento mi gasto. Nunca. Mi gasto es independiente de mis ingresos. Ok, ¿pero te das algún premio? Me doy premios, sí, obviamente me doy premios, pero siempre con la regla 1. Siempre con la regla 1. Y cuando subo mi gasto es porque yo busco darme algún premio o algo así, pero no lo hago porque me subieron los ingresos. Sí, sabes que yo viví en el mismo departamento de que ahora ya no, pero cuando llegué a Chile con el sueldo de asistente de marketing a ser gerente de marketing de todo el Cono Sur, vivía prácticamente en el mismo departamento. Y eso me permitió a mí justamente que cada bono extra, todos los sueldos, lo que iba pudiendo invertir todos los meses era cada vez más grande. La mayoría de mis compañeros, o incluso mis reportes, caían con camionetas nuevas, departamentos espectaculares. Y yo decía, bueno, qué vergüenza, no los puedo ni invitar a mi departamento porque yo vivo en un departamento de una pieza como súper chico y estos viven todos en mansiones y yo soy el jefe de todos estos. Pero a mí me permitió hoy, nada, ellos siguen trabajando en la empresa y yo estoy mucho más tranquilo porque en vez de haber invertido en todo eso, invertí en comprarme otros departamentos, en comprar acciones, ETFs que me dieron mucha más tranquilidad. Sí, de hecho, pero yo creo que vos, ¿por qué lo hacías eso? ¿Por la mentalidad? Por la mentalidad de postergar el premio. Yo estaba muy focalizado en postergar el premio, en armar una jubilación, en comprarme muchos departamentos, en tener mucha plata invertida, porque yo sabía que obviamente estaba resignando un placer presente, pero estaba ganando la tranquilidad del futuro. Y a mí lo que siempre me da miedo era eso, ¿qué me iba a pasar a mí a los 50 años cuando obviamente en esta empresa no me quieran más? Yo nunca había emprendido, siempre había sido empleado. O sea, tengo que tener un plan B. Y mi plan B era costos bajos, invertir. Y eso sí, efectivamente me dio tranquilidad. Yo a los 33 años dejé de trabajar. O sea, seguí trabajando, pero en las cosas que me gustan, en los tiempos que me gustan, con la flexibilidad. Pero no lo hubiera podido hacer de otra forma. Bueno, de hecho, si te fijas, es muy común. O sea, esa mentalidad de postergar el premio es la mentalidad que tienen los millonarios más grandes del mundo. Si te fijas, Elon Musk hasta hace poco vivía en un departamento de 70 metros cuadrados. Jeff Bezos le hicieron una entrevista cuando tenía ya 1 billón, o sea, Sí. 1.000 millones de dólares, y manejaba el mismo auto. No sé si era un Corolla, creo. Sí, pues, o es un una Honda Accord. locura. Sí, creo que sí. Sí, Para- y lo mismo Warren Buffett. Tiene la casa de toda la vida que... Sí, casa de toda la vida. Todavía la sigue teniendo, de hecho. Y el auto y pasa por McDonald's todos los días, después se va a trabajar. Yo creo que son esos mitos. Yo creo que a veces ellos puede también los estar un arman. poco. Siento que a veces puede estar un poco exagerado. Pero es está parte bien, de, es como o la sea, hipérbole para poder explicar, como cuando uno le hace un cuento a un niño que a veces exagera y demás para tener una enseñanza. A ver, Warren Buffett vive en esa misma casa, ok, posiblemente está remodelada. O tengo una Honda Accord, sí, pero también tenga 60 autos de colección. Claro. Pero no importa, creo que el mensaje es como lo más valioso. Es el mensaje, porque Warren Buffett con la plata que tiene, si uno lo hace una comparación lineal, en qué casa debería vivir versus la que vivía en ese momento, hoy debería tener una isla del tamaño de Sí. Miami, no sé, por toda la plata que tiene. Pero no la tiene. Che, cuando hablamos de postergar un beneficio presente para el futuro, hablaste de lo de esta casa y vos te escucho muchas veces en Instagram decir que no tenés departamento propio, pero igual tenés un montón de departamentos por todo Santiago. Sí, hoy tengo 13 departamentos de inversión, pero arriendo donde vivo, o sea, vivo arrendando. No tenés casa propia. No tengo casa propia. Pero para mí es parte de eso, es parte de la mentalidad de construir a futuro y yo siento que cada departamento que voy comprando es un granito de arena más que me acerca un paso más a esa casa con orilla al lago que quiero tener como premio
cuando, digamos, Cuando no mis necesites trabajar inversiones de den sus sol a frutos. sol, exacto. Yo creo que estamos en etapa productiva, los dos tenemos más o menos la misma edad. Yo creo que soy un poquito más grande que vos, ¿no? Parecía. Dejémoslo ahí. ¿Yo soy más grande o vos sos más Sí, grande? vos sos más grande. Ah, yo soy más grande. Pero estamos en una etapa productiva. Entonces, en este momento es donde tenemos que aprovechar para invertir. Porque también lo que creo que el error que le pasa a muchos que yo veo es que cuando les empieza a ir bien, piensan que ese éxito va a ser para siempre o que siempre les va a ir bien. Y la verdad que no es así. Hay pocas personas que cada vez ganan más plata. La mayoría de las veces por ahí o te retirás de tu negocio o te retirás del trabajo y no ganás la misma plata que ganabas en este momento. Entonces, si te está yendo bien, es como el momento de capitalizarlo. Sí, mucha gente se confía y no va construyendo nada, confía, no sé, en la jubilación. De hecho, mismo mi mamá, hace unos meses atrás, la ayudé a comprar una propiedad que pusimos a arrendar en Airbnb. Y tranquilamente ella, digamos, la propiedad no era tan cara y el resultado fue un tremendo negocio, ¿no? Que con eso le sirve para vivir, porque ella es maestra de colegio. Claro. Pero tranquilamente ella en algún otro momento de su vida podría haber hecho eso mismo y pensado a futuro y empiezo a juntar para poder comprar una propiedad que cuando sea más viejita pueda arrendarla y tener ingresos. Y ni lo Pero pensaban no lo antes. pensaba, No, de hecho, mi papá empezó a invertir grande, o sea, en la bolsa empezó a invertir de grande. Obviamente, bueno, yo tengo una familia súper grande, somos 7 hermanos. Entonces, durante toda su etapa productiva más fuerte, estuvo encargado de mantener nuestros colegios, universidades, comida, casa. Y obviamente yo entiendo de que tuvo que postergar. Pero Sí, yo siento él que igual después de también, grande- perdón, pero hay una pirámide de Maslow Sí. con necesidades básicas. Entonces la gente que, como que no partimos todos de la misma situación, entonces hay gente que tiene que resolver antes otras necesidades para después poder pensar en invertir y en construir patrimonio. Tal cual. Entonces, yo siempre digo que lo importante es primero salir de cosas, no sé, estás endeudado, salir de las deudas y demás, y recién ahí ponerte ese chip. Claro, eso es bien importante. Las personas que tienen deudas no pueden invertir. Primero tienen que salir de esas deudas para recién ponerse a invertir. Claro, es como si ir al gimnasio, si vos estás con una panza gigante, vas al gimnasio y primero tenés que bajar la panza un poco para después poder trabajar los músculos. Entonces Puede es como ser. parecido. Ya, perfecto. ¿Qué tipología de departamento te gusta comprar? Pues tenés 13, o sea, debes tener ya como algunas de tus preferidas y demás. Mira, yo pienso así. Tengo en el fondo departamentos para Airbnb y departamentos para renta larga, ¿sí? Los departamentos para renta larga están en comunas emergentes que fui eligiendo con el tiempo. Tenemos en San Miguel, en Independencia, Ñuñoa, algunos en Estación Central. Pero para Airbnb yo tengo dos lugares que me gustan mucho, que es, en primer lugar, al lado del Parque Arauco. Perfecto, en Las Condes. Esas son en Las Condes, son propiedades usadas que compro más caras, de 7.000, 8.000 UF, que ahí no falla porque está todo el turismo, es un polo espectacular el Parque Tremendo. Arauco, casi 99% de ocupación. Y el otro polo que funciona mucho, más propiedades de 2.000, 3.000 UF, es Santiago Centro, cerca de dos ejes. Primero, cerca del Tipo Santa Lucía, por ahí. Esa Santa zona. Lucía, Bellas Artes, no falla. Y la otra, del lado de Santiago Centro, pero hacia Barrio Italia. Justo Bien. el límite con Providencia. O sea, Son para lugares- Airbnb son esas dos zonas que tenés buena ocupación. ¿Y esos son departamentos de una habitación? Los del Parque Arauco son de 2, los de Santiago son de 1. También hay algunas personas, que sé que no es tu caso, pero que alquilan y subalquilan. O sea, que alquilan un departamento y ese mismo lo amoblan y lo ponen para Airbnb. ¿Escuchaste sobre ese Es negocio? un tremendo negocio, pero es un Y- poco más sofisticado, digamos. Tenés Sí, que saber y hacerlo. requiere menos inversión, porque por ahí vos me estás diciendo que compraste un departamento enfrente al Parque Arauco de 7.000 UFs. Y bueno, por ahí yo sí estoy probando, por ahí digo, alquilo por un año, lo pruebo en Airbnb y si me va bien, al año siguiente compro uno. Eso- Sí, es una buena alternativa, tenés que ver yo lo bien estoy que pensando, de hecho. O tener sea, el me parece permiso que de del dueño, sí, subalquilar, tenés que pensar también en el amodelamiento que después no te va a quedar a vos, porque lo haces para ese departamento. Claro. Pero sí, es un buen Sí, negocio. obvio, hay que hacer los números. Tenés 13 departamentos, o sea, tenés una deuda gigante. Tengo una deuda gigante. ¿Cómo dormís tranquilo con esa deuda? Mira, ahí vamos de vuelta. Otra cosa que te enseñaron en el colegio, que es que la deuda es mala. Bueno, no te la enseñaron tan bien porque Chile es uno de los países más sobreendeudados, la Sí. gente está muy endeudada, pero se endeuda para las cosas incorrectas. Yo siempre digo que la deuda buena es como una palanca, un trampolín que te lleva a multiplicar. Y multiplicar con la plata de otro, o sea, con la plata del banco. Entonces, si vos la sabés usar, el apalancamiento implica que vos ponés el 10% de pie y el banco pone el 90%. Entonces, cada vez que sube la propiedad un 1%, vos ganás
el 10%, o sea, por 10, Claro. gracias a la plata del banco. Entonces, en el Es- fondo es estás literalmente- usando a la plata del banco como una palanca, como un trampolín para impulsar tu patrimonio. Es literalmente eso, es como se usa la palabra apalancamiento para hacer que si vos tuvieras que mover algo muy pesado, pones una palanca, un palo así para mover una pelota o una roca bien fuerte y te permite mover más peso del que podrías mover solo. Exacto, entonces la deuda no es mala, la deuda es súper buena. De hecho, te diría que todos los multimillonarios del mundo están muy endeudados. Bueno, de hecho nombraste a Padre Rico, Padre Pobre, él tiene una deuda como de $1.000 millones. Estratosférica, sí. Estratosférica. Sí, pero la deuda es justamente, es eso, es una palanca que te hace crecer, digamos, siempre y cuando lo que vos ganes con la plata que usás del banco sea un porcentaje más alto que el que te cobra, ¿no? Del interés. Y ahí Sí. está que el crédito hipotecario es un crédito muy, muy barato, digamos. Uno paga un interés de 3, 4%. Y A ver, de hecho lo quiero por ahí traducir un poco con mis palabras, pero si vos te vas a endeudar para algo que va a crecer de valor en el tiempo y tomás una tasa menor al 5 o 6%, eso puede ser considerado una deuda buena. Si vos te vas a endeudar para algo que vale cada vez menos, o sea, vos te compras un auto con deuda, el auto vale cada vez menos y tu deuda crece cada vez más. Y encima, imagínate que la deuda mínima para comprarte un auto, la tasa es como 10% o arriba. Entonces, eso es una deuda mala. Si te endeudás para comprarte una tele, lo mismo, o sea, un par de zapatillas, cosas que valen cada vez menos y tu deuda crece. En cambio, cuando vos te comprás para por ejemplo, un crédito hipotecario, una casa, un departamento, tenés una deuda del 5%, una tasa del 5% y un activo que con el tiempo, la mayoría del tiempo, vale más. Puede ser que haya un año, 2, 3 años en el que no crezca como estamos acostumbrados, como pasó en los últimos años. Pero cuando analizamos un bien raíz, que lo analizamos en periodos de 5, 10 años, 20 años, vamos a ver que sube de precio. sí, exacto. El tema es que hay una dopamina muy fuerte. Es como a ver, está la comida, la fast food, la comida rápida. Es mucho más fácil siempre ir y comer comida rápida. Es mucho más fácil ir a la ciudad del automóvil y comprarte un auto tremendo y sacarlo a pagar a 5 o 10 años. Es fácil. Pero el tema es que, o sea, claro, vos decís, no, la cuota es barata, es de 100 lucas. Pero estás pagando un precio altísimo, estás pagando a largo plazo, te estás endeudando mucho tiempo. Y eso es mucho más simple. Pero claro, el interés que pagás es altísimo. Y en el tiempo que en un año ese auto vale la mitad, o en 5 años vale la mitad. En cambio, si esa misma plata la usás para invertir en un departamento, ese departamento en 5 años vale mucho más. Y encima, yo siempre digo, para el crédito hipotecario uno está haciendo 3 negocios en uno. O sea, en la inversión inmobiliaria uno está haciendo 3 negocios en uno. Por un lado está la capitalización del crédito, que es que el departamento se va pagando con el arriendo y va siendo cada vez más tuyo. O sea, por ejemplo, en 5 años, una propiedad sacada 25 años, ya es un 15% tuya. O sea, si compraste un departamento de 100 palos, en 5 años ya ganaste 15 palos solo por uno de esos 3 negocios de la inversión inmobiliaria. El segundo negocio de la inversión inmobiliaria es la plusvalía. Uno apuesta a una zona estratégica, una zona emergente, donde uno espera que el departamento suba de precio a futuro. Las propiedades siempre suben de precio a largo plazo. Es decir, en el corto plazo puede haber tiki-taka, pero las acciones son mucho más movidas, las criptomonedas son mucho más movidas. Sí, es una inversión balanceada y que con el largo plazo suben de precio. La mayoría, puede haber salvo que te ponga una cárcel enfrente, en general tienden a subir de precios cuando lo analizamos en periodo de 5 o 10 años. Exacto. Y sobre todo si la elegiste bien, ¿no? Esa es la clave, la ubicación. Ubicación. Y el tercer factor es el flujo. Es el negocio de que yo arriendo el departamento más caro de lo que me cuesta el dividendo. Entonces, son 3 negocios en uno. El tercer negocio es vas ganando plata extra todos los meses que va entrando a tu bolsillo y es un activo. Y te permite poder invertirlo en otra cosa esa plata. Incluso Exacto. ahora ya de vuelta los créditos han bajado, pero en un momento había que poner una pequeña diferencia entre lo que era el crédito del arriendo. ¿Qué pensás de eso? ¿Es un mal negocio o igual podrías avanzar? Yo creo que una pequeña diferencia sigue siendo un tremendo negocio. O sea, Porque estás cumpliendo con el estás 1 y el 2. cumpliendo con el 1 y el 2, obviamente. Tal cual. Pero la clave está, obviamente, en no pagar un sobreprecio, ¿no? O sea, a ver, siempre va a ser bueno invertir en un activo, ¿sí? Ese es como el primer principio. El segundo principio es, si vas un poco más hondo, trata de comprar barato. Pues si no vas a tener que esperar más tiempo para que Exacto. el negocio sea rentable, digamos. Sí. Ahora, si me decís, ¿qué prefiero?
que te compres un iPhone y un auto y endeudarte para eso con un consumo, o comprar una propiedad cara, o comprar un Bitcoin a precio caro, o comprar una acción cara. Te recomiendo comprar una acción cara, una propiedad cara, un Bitcoin caro, porque en el largo plazo va a ser mucho mejor que la plata que hubieses gastado de un auto que vale la mitad o del toque. Tal cual. Y cuando salgan el crédito hipotecario, siempre a la mayor cantidad de años posible. ¿Por qué? Porque eso te va a hacer que ese flujo que hablaba Lucas en el paso 3 sea más positivo para ti. Porque entiendo que vos decís, pero voy a terminar pagando más intereses cuando ves la simulación, pero no importa, porque seguramente ese departamento en 5 o 10 años igual lo vendas y tu negocio va por otro lado que por un poquito más o menos de intereses que pagues, mientras que es mucho mejor que vos todos los meses estés tranquilo para que puedas seguir ampliando tu patrimonio y puedas seguir invirtiendo en nuevas cosas. Sí, y siempre me preguntan, por ejemplo, en Argentina, que no hay crédito hipotecario, Sí. siempre me preguntan, ¿conviene comprar una propiedad en Argentina? ¿La tenés que Ok. poner cash, la plata? A ver, ¿y cuál? Yo creo que, o sea, ahí estás haciendo, de los 3 negocios estás haciendo uno nada más. Ok, sí, exacto. Sí, la propiedad va a Apuntando a subir la de precio. plusvalía, sí. Estaba apuntando a la plusvalía. Pero es plata inmovilizada, que tranquilamente puedes poner en un ETF, en la bolsa, o comprarte con esa misma plata en Chile 10 propiedades. Exacto. Porque Si vos pones el tuvieras pie. $100.000 y decís, che, me compro un departamento en Palermo, en Buenos Aires, o $100.000 acá y me compro 5 departamentos en San Miguel. Exacto. Y por eso, o sea, si vos te compras un departamento en Buenos Aires de $100.000, tu patrimonio con el que estás jugando es $100.000. Si vos agarrás esos $100.000 y en Chile y pagás 10 pies de $10.000 para comprarte 10 departamentos de $100.000, estás jugando con un patrimonio de $1 millón. O sea que es 10 veces más. Entonces, cada 1% que aumenta tu patrimonio es sobre $1 millón. En cambio, en el departamento único en Buenos Aires, el 1% que aumenta es sobre 100.000. Entonces te das cuenta que ganás 10 veces más. Ojo, también perdés 10 veces más. Entonces, Es el si riesgo la de estar propiedad la elegís apalancado. mal, Tal cual. Luqui, repetime tus redes sociales para que te busquen y te hagan todas las preguntas que quedaron acá pendientes. Lucas Finanzas en todas las redes. Muchas gracias, Luqui. Gracias a Muchas ti. gracias. Chau, chau.